Shalom. Estamos ahora para revisar el libro de Joshua, el capítulo 5. Leemos. Sucedió que al oír todos los reyes de los Semorín que estaban en la ribera occidental del Jardín, y todos los reyes de los Kenanim que estaban junto al mar, que había secado Adonai las aguas del Jardín delante de los Bene Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y ya no quedó en ellos aliento a causa de los Bene Israel. En aquel tiempo dijo Adonai a Joshua: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los Bene Israel por segunda vez. Entonces se hizo Joshua cuchillos afilados y circuncidó a los Bene Israel en el collado de los prepucios. Y esta fue la causa por la que circuncidó Joshua todo el pueblo que había salido de Misraim. Los varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Misraim. Pues todo el pueblo que salió había sido circuncidado, mas todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después que salieron de Misraim no se habían circuncidado, porque los Bene Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que se acabó todo el pueblo, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Misraim, por cuanto no obedecieron la voz de Adonai, a quienes Adonai juró que no les mostraría la tierra que Adonai había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Mas los hijos de ellos que había levantado en su lugar, a estos circuncidó Joshua, porque eran incircuncisos, pues no los había circuncidado por el camino. Y aconteció que cuando acabó de circuncidar a todo el pueblo, se quedaron en su lugar dentro del campamento hasta que sanaron. Dijo entonces Adonai a Joshua: hoy he quitado de sobre ustedes el oprobio de Misraim, por lo cual llamó el nombre de aquel lugar Gilgal, hasta el día de hoy. Acamparon los Bene Israel en Gilgal y celebraron Pesaj el día 14 del mes por la tarde en las estepas de Jericó. Comieron del producto de la tierra al día siguiente de Pesaj, matzot y espigas tostadas en pleno día ese, y cesó el man al día siguiente, después de haber ellos comido el producto de la tierra, y ya no tuvieron los Bene Israel man, sino que comieron de la cosecha de la tierra de Kenán aquel año. Aconteció que estando Joshua cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un hombre que estaba en pie frente a él con su espada desenvainada en la mano. Y Joshua entonces fue a él y le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que soy príncipe del ejército de Adonai. Ahora acabo de llegar. Entonces Joshua se echó a la tierra sobre su rostro y se prosternó y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Adonai contestó a Joshua: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es sagrado. Y Joshua hizo así. El capítulo 5 del libro de Joshua. Estábamos viendo que los Semorín, el pueblo que se encuentra a orillas del Jardín, después de que el pueblo ha cruzado a través del Jardín, este pueblo se ha enterado de lo que Hashem ha hecho con Israel. Y ahora ellos, con temor acerca de los acontecimientos que están sabiendo del pueblo de Israel, saben que viene la conquista de Israel sobre ellos. Mientras tanto, esto le está aconteciendo al pueblo de los Semorim. En el pueblo de Israel, Akadosh Baruj Hu envía una orden a Joshua. La orden consiste en poder practicar el Brit Milá en todos los hombres del pueblo de Israel que no han sido circuncidados de acuerdo a la práctica que debe suceder. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, y en el cual nacieron muchos hombres del pueblo de Israel, pero ninguno de ellos se circuncidó. No se circuncidaron. Arrastraban, dice el texto, el oprobio de Mitzrayim sobre ellos. Una vez que se circuncidan, entonces el oprobio es quitado del resto del pueblo de Israel. Entonces, mientras el temor
en los pueblos está surgiendo, hay también una observancia de parte del pueblo de Israel con respecto de la mitzvah, una de las mitzvot más importantes, que es la circuncisión, el Brit Milá. Por causa de estar en el desierto, durante 40 años no se circuncidó a todo varón, a pesar de que la Torah menciona que todo varón debe ser circuncidado a los 8 días de nacido. ¿Ya? Sí, pero, sin embargo, se lleva a cabo la circuncisión. Lo importante es la observancia del mandamiento. Una vez con la milá en su miembro, entonces están listos para celebrar la fiesta de Pesaj. Están listos para celebrar la fiesta de Pesaj, una fiesta en la cual nosotros sabemos se come matzot. Y esta fiesta de Pesaj va a ser muy importante, porque va a ser celebrada después de 40 años por segunda vez, dice el texto. Va a ser celebrada después de que el pueblo ha practicado una vez más la milá. Con lo cual se reactiva, al ser quitado el oprobio de Mitzrayim, por lo cual se reactiva esta palabra matzot, también puede ser leída como mitzvot, de la misma manera, con lo cual se reactivan los mandamientos y reinicia con la fiesta, que fue el motivo por el cual el pueblo de Israel salió de Mitzrayim. Ahora es también la misma fiesta la que nos introduce a la tierra de Canaán del otro lado del Jordán. Una vez que el pueblo ha cruzado esta tierra, ha festejado Pesaj, la cual es en la fecha del día 15 del mes primero, al día siguiente dice el texto de la Torah que el man deja de caer para el pueblo de Israel, y ahora el pueblo de Israel comienza a disfrutar de su estancia en el otro lado del Jordán. El man era necesario, entre tanto estábamos en el desierto, pues no podíamos cosechar nada. Pero una vez que se está de este lado, se puede disfrutar de la nueva cosecha. Cosecha que incluso el propio pueblo no sembró, porque apenas está llegando a la tierra. Pero ya disfruta de la cosecha gracias a lo que Hashem ha introducido al pueblo, y el temor de ellos ha abandonado sus campos y empiezan a disfrutar de las mieles, pues la Torah dice que de este lado está esperando al pueblo de Israel leche y miel. Esto es lo que está escrito en el libro de Joshua, capítulo 5. Muy importante reconocer las pautas. El reinicio del Brit Milá dentro del pueblo después de 40 años de no practicarlo. La segunda ocasión que se festeja Pesaj por parte del pueblo es 40 años más tarde. Se vuelve a comer el pan sin levadura matzot, que fue el que se comió también con la salida de Mitzrayim, el cual habla también de los mitzvot, de los mandamientos a los cuales nosotros debemos ponernos en práctica, y que ha terminado el tiempo en el cual de parte de Hashem ha venido el sustento con el man. Ahora viene con el producto de la tierra que ahora no recibe. Esto es lo que aconteció en el capítulo 5 del libro de Joshua. Importante darnos cuenta que estos conceptos están anclados y que hablan del desarrollo y del cumplimiento de la promesa de Akadosh Baruj Hu para con su pueblo. Bien, nos vemos para la próxima. Shalom.